Bien, fines de los partidos políticos. Acceder al poder y cumplir su programa político, controlar al gobierno, eh, controlar el patrimonio y la gestión de sus propios dirigentes, formar dirigentes y ciudadanos. Esto es promover la participación, estudiar y difundir la Constitución. Estos son los fines de los partidos políticos. Sus funciones: eh, tenemos la selección de candidatos. ¿Por qué? Porque presentan listas y forman cuadros políticos. ¿Qué es un cuadro político? Un cuadro político es un dirigente. Tiene el monopolio, recordemos, tiene el monopolio constitucional de la representación. En Argentina no pueden presentarse candidaturas independientes. Segunda función: educación política y orientación cívica. Fijan la agenda pública, esto es, van a precisar, van a determinar, van a influir sobre qué temas se debaten en campaña, en el Congreso, en los medios. Em, Pueden formar opinión o recoger demandas sociales. Tercera función, formación de cuadros. Esto es, capacitan a dirigentes. Cuarta función, captación de votos. Su trabajo no se limita a las elecciones, pero las campañas son esenciales para seducir votantes. Quinto punto, son organizaciones estables y duraderas. Esto es, no dependen de una sola persona, y a diferencia de los grupos de presión, los partidos compiten por cargos y tienen una visión integral del país. Para citar un fallo de la Cámara Nacional Electoral, el fallo 3847/07, la Cámara Nacional tiene dicho que los partidos son organizaciones de derecho público no estatal, son auxiliares del Estado, son instrumentos esenciales de la democracia y condicionan la vida política y el funcionamiento del Estado. En conclusión, los partidos políticos son indispensables para que funcione la democracia representativa y se trata de organizaciones jurídicamente reconocidas. Como inicié esta pequeña exposición, siempre se trata de mediadores entre la sociedad y el Estado, y tienen la responsabilidad de educar, seleccionar y controlar y proponer candidatos. Elementos de los partidos políticos. ¿Qué son estos elementos? Eh, Son las funciones básicas que todo partido debe cumplir en una democracia representativa. No se trata de partes físicas del partido, sino más bien de su rol en la vida política y democrática. ¿Qué rol tiene? Tiene el rol de fomentar y orientar la voluntad política. Los partidos políticos ayudan a que la gente entienda y construya sus opiniones políticas. A su vez difunden valores, ideas, ideologías, y así forman la cultura política. A ver, para darles un ejemplo, un partido que promueve el ambientalismo no solo propone leyes verdes, sino que también va a educar sobre el reciclaje, el cambio climático y la justicia ambiental. Segunda, segundo elemento, segunda función, segundo rol: articulan intereses ciudadanos. ¿Qué significan? Que recogen demandas sociales, salud, seguridad, empleo, y las transforman en propuestas políticas. Se trata de puentes entre la sociedad y el Estado. Por ejemplo, si tenemos o una zona, un barrio tiene problemas con el transporte público, el partido puede escuchar esa demanda y plantearla en el Consejo Deliberante o en la legislatura. Tercera función: promueven la participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Que los partidos convocan a la gente a participar políticamente, desde militar, afiliarse, hasta votar o incluso ser candidatos.
Como ejemplo de esto, que tenemos la organización que se hacen de charlas, de mesas de debate, campañas o elecciones internas, fomentan que los ciudadanos sean protagonistas y no solo espectadores. ¿Qué otra función o rol? Seleccionan representantes y forman gobiernos. ¿Qué significa? Que los partidos tienen el monopolio de la representación política, son quienes presentan candidatos y si ganan, conforman el gobierno. Vamos a vamos a analizar ahora algunos elementos legales, formales, y vamos a tener como base, lógicamente, la ley argentina. Para que un grupo se constituya legalmente como un partido político necesita un acta de fundación y constitución, un nombre, una declaración de principios y programa político, que es donde va a estar plasmada su ideología, una carta orgánica, las autoridades designadas, un domicilio partidario y afiliados o adherentes registrados. Esto garantiza que no se trate de una agrupación improvisada, sino de una organización estable y seria. Vamos a tratar ahora de lo que es el origen y evolución de los partidos políticos. ¿Cómo nacen los partidos políticos? Y si siempre existieron como los conocemos hoy. Lógicamente que no. El origen de los partidos políticos puede remontarse a los partidos de notables. Estamos hablando del siglo XIX. Los primeros partidos políticos surgen en Europa y en Estados Unidos en el siglo XIX, cuando se amplía el derecho al voto y se consolidan los parlamentos con instituciones clave. Estamos hablando, por ejemplo, de Inglaterra, nos ubicamos en 1832, y en una ley, la Reform Act, amplía el sufragio y aparecen los Tories y los Whigs. Los Tories, más, ya vamos a explicar un poquito mejor, conservadores, y los Whigs liberales. Eran partidos de élite o notables. ¿Qué es esto? Son grupos locales organizados solo en época electoral. Estaban estos grupos de notables integrados únicamente por aristócratas o burgueses que elegían y financiaban a los candidatos y no había participación masiva. ¿Qué hace esta ampliación? ¿Qué pasa en 1832? El Parlamento británico aprobó una ley muy importante llamada la Reform Act, ley de reforma, también conocida como la primera reforma electoral. Esta ley amplía el derecho al voto, aunque el voto seguía siendo limitado. ¿Por qué fue importante esta ley? ¿Por qué se la marca como un hito en la evolución o en la historia de los partidos políticos? Porque hasta entonces en Inglaterra el sistema político inglés era muy desigual. Había ciudades con muy pocos habitantes que elegían muchos representantes y a su vez había grandes centros urbanos industriales que no tenían representación en el Parlamento. Solo podían votar a su vez hombres ricos y propietarios de la tierra. Con esta ley de reforma de 1832 se eliminan muchos de estos distritos electorales injustos, se asignan bancas a las nuevas ciudades industriales y se aumenta la cantidad de votantes, incluyendo a parte de la clase media, pero por cierto, todavía no ni a los obreros ni a las mujeres. Entonces, el derecho al voto en Inglaterra, hasta que está esta ley, está reservado a muy pocas personas. Solo podían votar hombres que poseían tierras o propiedades de cierto valor, y esto dejaba afuera, sin posibilidades de representación política, a obreros, campesinos, comerciantes, profesionales y, por supuesto, a todas las mujeres. La ley está de reforma, amplía el sufragio, es decir, permite que más personas pudieran votar, pero no todos.
y se incluye a parte de la clase media urbana, especialmente a comerciantes con propiedades, profesionales como abogados y médicos y pequeños industriales que cumplen con ciertos requisitos económicos. Con el nuevo sistema cobran forma moderna dos grandes grupos políticos que más adelante darían origen a partidos. Los Whigs liberales, que representaban a los sectores burgueses, comerciantes, industriales, defendían lógicamente la ampliación del sufragio, las libertades civiles y las reformas del Estado. Por cierto, siempre con una tendencia más abierta al cambio. Y por otro lado, los Tories, que son los conservadores, que representan a la aristocracia, terratenientes y sectores tradicionales, defienden la monarquía, la iglesia anglicana y el orden social existente, pero y por contrario, o de forma contraria a los liberales, son más resistentes a los cambios políticos. Después tenemos los partidos de masas, estamos hablando de finales del siglo XIX y siglo XX. ¿Qué vamos a decir de esto? Que nacen con el movimiento obrero, surgen partidos más organizados y numerosos que representan a sectores populares o trabajadores. Las características, hay una alta participación de la militancia, estos partidos ya tienen una estructura piramidal estable y el objetivo siempre es transformar la sociedad desde el Estado. El movimiento obrero es un proceso histórico que comienza con la Revolución Industrial, cuando miles de personas pasan a trabajar en fábricas, minas y talleres en condiciones muy duras. Estamos hablando de jornadas de 12 a 16 horas, salarios muy bajos, sin derechos laborales ni seguridad social, prohibición de sindicatos en muchos países, y frente a esta situación o a estas condiciones, los trabajadores comienzan a organizarse colectivamente, primero a través de sindicatos o asociaciones mutuales, luego creando los partidos políticos propios para luchar por sus derechos en el plano electoral y parlamentario. ¿Qué significa que surjan partidos más organizados y numerosos? Son más organizados porque tienen estructuras internas, tienen dirigentes, militantes, programas políticos, prensa propia y congresos partidarios. Si son más numerosos, porque representan una clase social muy amplia, la clase trabajadora que crece o crecía con la industrialización. Estos partidos, a diferencia de lo que pasaba con los partidos de notables, ya no son una expresión de élites ilustradas o propietarios, sino de sectores populares y empiezan a tener peso político real. Bien, después tenemos los partidos profesionales o catch-all. Después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos se vuelven más amplios y buscan captar a todos los sectores de la sociedad, no solo a una clase. La expresión inglesa catch all significa atrapa todo o atrapa votos. Se refiere a partidos políticos amplios, inflexibles, que intentan atraer a la mayor cantidad de votantes posibles sin centrarse en un solo grupo social o ideológico. Las características principales: la moderación ideológica, esto es, dejan de lado posturas muy radicales o doctrinarias, buscan más bien posiciones amplias y centristas para captar votos de diferentes sectores. Eh, Segundo, tienen un enfoque en el electorado más que en la militancia. No se basan en militantes ideológicos ni en clases sociales específicas. Usan encuestas, campañas publicitarias y medios de comunicación para llegar al votante medio. Tercero, tienen liderazgos personalizados. Las figuras públicas, candidatos, presidentes, líderes, tienen un papel central y el liderazgo suele ser más carismático que ideológico. Cuarta característica, una
profesionalización de la política. Esto es, incorporan equipos técnicos, asesores, comunicadores. Las campañas son planificadas por expertos con lógica de marketing político. También tenemos, vamos a hablar de otros partidos políticos, son los partidos de cártel. Los partidos de cártel surgen por acuerdos entre partidos para formar coaliciones electorales o de gobiernos, especialmente sistemas parlamentarios. Describe un fenómeno que comienza a observarse desde los años 70 en adelante. Un partido de cártel es aquel que no compite fuertemente contra otros partidos, sino que colabora con ellos para mantener su lugar en el sistema político, se asocia con el Estado, del cual depende financieramente, tiende a reducir la participación de la ciudadanía activa y a cerrar el sistema político a nuevos actores. El término cártel viene del mundo económico, porque un cártel es una alianza entre empresas que en lugar de competir, opera para mantener su posición de mercado. En política, los partidos del cártel se comportan igual, cooperan entre ellos, aunque parezcan rivales, para asegurar beneficios mutuos, como pueden ser el financiamiento estatal, el acceso a cargos, las reglas electorales que lo favorecen. ¿Cómo funcionan? Y forman coaliciones electorales o de gobierno, especialmente sistemas parlamentarios, negocian entre sí reglas del juego, del juego político, por ejemplo, cláusulas de gobernabilidad, umbrales electorales, y tienen menos contacto directo con la militancia o con los votantes y más con el aparato estatal. Para mencionarles algunos ejemplos más relacionados con nuestra vida política, tenemos los acuerdos legislativos y repartos de cargos, por ejemplo, que se da en las designaciones a autoridades de organismos de control, como el Defensor del Pueblo, Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, que son negociados estos cargos entre los partidos mayoritarios. Combinaciones que se dan en la actualidad en muchos países, por ejemplo, incluyendo nuestro país. Los partidos mezclan características de diferentes modelos. Por ejemplo, un partido usa marketing y redes como uno profesional, pero mantiene estructuras territoriales y jerárquicas como uno de masas. En realidad, estos partidos o sistemas de partidos de los cuales venimos hablando y que se han tenido lugar históricamente, en la actualidad no vemos estos partidos más bien definidos de una forma pura, sino que más bien vemos sus características mezcladas. Sistemas de partidos, influencia sobre el régimen político. ¿Qué es un sistema de partidos? Un sistema de partidos es el conjunto de partidos políticos que existen y compiten entre sí en un país, más las reglas, relaciones y dinámicas que organizan esa competencia política. No se trata solo de los partidos como instituciones aisladas, sino del modo en que se relacionan entre sí y con el poder político. Elementos que componen un sistema de partidos: el número de partidos, uno de esos elementos, el número de partidos relevantes, esto es, con capacidad real de obtener representación o influir en el gobierno, las relaciones entre ellos, cooperación, competencia, la polarización, las alianzas, el nivel de fragmentación o concentración del poder político, la estabilidad o volatilidad de los partidos. Esto trata de responder así: cambian mucho los partidos con el tiempo, hay alternancia en el poder, y las reglas del juego. Esto es el sistema electoral, leyes de partidos, normas constitucionales, y etcétera.
Clasificaciones clásicas. Maurice Duverger nos habla de un criterio numérico. Esto es, clasifica los sistemas de partidos según el número de partidos existentes. Entonces tenemos, de acuerdo con esta clasificación, sistemas unipartidistas, esto es, hay un solo partido. En realidad, en estos sistemas no hay una competencia real, y como ejemplo podemos tener la Alemania nazi de Hitler, la Unión Soviética, Corea del Norte, o tenemos también un sistema pluralista, esto es cuando hay dos o más partidos que compiten en elecciones. A su vez, el pluralista se divide en el bipartidismo, donde compiten principalmente dos partidos, por ejemplo, en Estados Unidos, y el pluripartidismo, donde compiten tres o más, como por ejemplo Italia o Argentina. Otra clasificación, vamos a seguir en este caso a Sartori, ya no atiende únicamente al criterio numérico, sino además de la cantidad, nos señala Sartori, hay que atender a la calidad. La clasificación que él propone es más profunda y útil. ¿Por qué? Porque él critica los enfoques que solo tienen en cuenta la cantidad de partidos y propuso tener en cuenta también su importancia, su relevancia real y su comportamiento ideológico. Sartori, ¿qué nos propone? Dice que para entender un sistema de partidos no basta con contar partidos, sino que hay que analizar también el peso real que tiene cada uno de ellos, es decir, tiene chance realmente de gobernar, influye en el sistema. Otro criterio es la distancia ideológica que existe entre ellos. Hay polarización o la dinámica del sistema. Los partidos se alían, se bloquean entre sí. Por eso él nos habla de que no solamente hay que analizar la cantidad o el criterio numérico, sino que conforme a estos criterios, nos señala que hay que atender también a la calidad. ¿Cómo distingue los sistemas? Clasifica los sistemas de partidos según dos ejes. El número de partidos relevantes, es decir, no se cuentan todos, sino solo los que tienen capacidad real de incidir, esto es, aquellos que tienen por su importancia posibilidades de realmente llegar al poder y aplicar su programa político. Otro de los criterios, la distancia ideológica y la dinámica de la competencia. Esto es, observa si los partidos están muy polarizados o no y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, los tipos de sistemas, según Sartori, tenemos un partido único, solo hay un partido legal, que es lo que suele pasar en las dictaduras, es el sistema de partidos hegemónicos. Hay otros partidos, pero uno solo de ellos domina todo el tiempo. Esto es, no hay una competencia real. Tenemos el sistema de partido dominante, donde sí tenemos una competencia democrática, pero es un partido que generalmente gana o gana muchas veces, como por ejemplo el PRI en México. Tenemos el bipartidismo, dos partidos relevantes que se alternan en el poder, como sucede con republicanos y demócratas en Estados Unidos, o tenemos un multipartidismo limitado, tres a cinco partidos relevantes, sin gran polarización ideológica, como sucede en Alemania, o también un multipartidismo polarizado. Muchos partidos que son relevantes con un fuerte enfrentamiento ideológico, como sucedía en Italia en los años 70. Siguiendo con la clasificación de Sartori, por último tenemos el sistema atomizado. ¿Cuál es la característica principal de este sistema? Es que hay tantos partidos que no hay una estructura clara ni posibilidad de gobernabilidad. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el poder reglamentario del Estado y sus alcances. ¿Qué regula el Estado sobre los partidos políticos?
El Estado no solo reconoce a los partidos, sino que también los regula. Esto se llama poder reglamentario y se ejerce a través de las leyes y normas que abarcan cuatro grandes aspectos: cómo se forman los partidos y obtienen el reconocimiento o su reconocimiento legal, cómo deben organizarse y funcionar internamente, cómo deben manejar sus bienes y recursos económicos y qué autoridad controla y supervisa todas estas cuestiones. La forma en que se organizan los partidos depende del sistema electoral de cada país. En Argentina, la legislación partidaria está vinculada al modelo de sufragio universal, secreto y obligatorio y a un sistema de representación proporcional. Además, la historia política argentina afectó directamente el desarrollo y regulación legal de los partidos. Cuando hablamos de nuestra historia política, estamos hablando de una historia de interrupciones democráticas, gobierno de facto, proscripciones. Bien, como hitos normativos importantes, tenemos la ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para varones. Y también como característica es que incorporó a amplios sectores sociales al sistema político. También tenemos la ley 3010, sancionada en 1947, y si mal no recuerdo, recién empieza a tener vigencia o se empieza a aplicar en 1951. Y esta ley consagra el derecho al voto femenino en Argentina, fue impulsada por el gobierno de Perón. Especialmente debe resaltarse la acción política y social de Eva Perón. La reforma de constitucional de 1994 le da jerarquía constitucional a los derechos políticos, ya hemos hecho referencia a esto, pues adquieren receptividad en el artículo 38, que consagra a los partidos como instituciones fundamentales de la democracia. ¿Qué dice el artículo 38 de la Constitución Nacional? Que los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático, deben funcionar democráticamente, tienen garantizado su derecho a existir y a organizarse, reciben apoyo económico del Estado, deben dar publicidad a sus ingresos y gastos y pueden postular candidatos. A su vez, recordemos, ya lo hemos hablado, del caso Ríos, de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación del año 1987, este fallo. Esto es antes de la reforma del año de 1994. La Corte Suprema establece o dice: los partidos son esenciales para la democracia representativa, son instrumentos de gobierno, intermediarios entre la sociedad y el Estado, transforman los conflictos sociales en normas jurídicas, representan intereses ciudadanos y son el canal de expresión política. No se trata simplemente de clubes o asociaciones, sino que cumplen una función constitucional. A su vez, podemos decir que los partidos políticos tienen una naturaleza jurídica dual. ¿Por qué? Porque como asociaciones civiles que son, los partidos existen con personería jurídica común, como cualquier ONG, pero también pueden tener personería jurídico-política, que es la que les permite competir en elecciones. Si pierden esa personería política, por ejemplo, por no cumplir determinados recaudos legales, siguen existiendo como asociación civil, pero ya no pueden participar electoralmente. Entonces, el Estado regula los partidos, pero también los protege y sostiene. La Constitución y la ley reconoce su doble rol, esto es asociación civil y sujeto político. Los partidos son necesarios para canalizar el poder del pueblo en democracias representativas, y la jurisprudencia los define como organizaciones de derecho público no estatal. ¿Cómo se conforman los partidos políticos? Para que un partido político exista legalmente en Argentina, debe cumplir con tres requisitos básicos que establece la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, esto es la Ley 23.298.
Se trata de un grupo de personas unidas por un vínculo político estable, es decir, deben compartir ideas y deben actuar de forma permanente deben compartir ideas y querer actuar de forma permanente política. Se trata de una organización interna, regulada democráticamente por una carta orgánica. ¿Qué es una carta orgánica? Es como una pequeña constitución del partido. Ahí se indica cómo se eligen sus autoridades, cómo se toman sus decisiones, etc. Y a su vez, tiene que contar con reconocimiento judicial. El partido debe obtener personería jurídica política. Esto es decir, el aval legal que les permite postular candidatos y participar en las elecciones. Esto se inscribe en un registro público. ¿Qué contiene un partido político? Además del grupo humano y su ideología, cada partido debe declarar ante la justicia electoral el nombre, su símbolo, el domicilio, su plataforma ideológica, esto es sus principios, sus objetivos, su patrimonio, es decir, bienes y fondos que posee, la designación de sus autoridades y cómo serán elegidas. Ya habíamos dicho o habíamos hecho referencia a la Carta Orgánica. Es la ley interna del partido y establece cómo se gobierna el partido, qué derechos y deberes tienen sus miembros y cómo se resuelven los conflictos. Las autoridades y afiliados, lógicamente, deben respetar obligatoriamente esta Carta Orgánica. Según el artículo 21 de la Ley 23.298, todos los partidos políticos en Argentina deben contar con una carta orgánica. Esta carta debe garantizar la vida democrática del partido, regula su funcionamiento, la elección de autoridades candidatos y establece las reglas claras para la participación de los afiliados. La Cámara Nacional Electoral fijó como un principio que la justicia debe intervenir lo menos posible en la vida de los partidos, salvo que haya una violación grave a la ley. Esto se llama principio de regularidad funcional. En la práctica, ¿cómo entendemos esto? Los partidos políticos tienen autonomía interna, pueden organizarse libremente según sus estatutos. La justicia electoral no se mete o no interviene en cada conflicto interno menor, sino solo interviene cuando hay hechos graves como elecciones internas fraudulentas, exclusión arbitraria de afiliados o violación de principios de democracia interna. Esto es irregularidades que afecten el funcionamiento del partido. ¿Por qué es importante el principio de regularidad funcional? Porque protege la autonomía de los partidos, porque evita que la justicia interfiera políticamente en la vida partidaria y porque garantiza que la intervención estatal se limita a asegurar el respeto a la ley, y a los principios democráticos sin sustituir a las autoridades partidarias. La estructura típica de un partido político se organiza con tres órganos principales. Tenemos un comité o un consejo superior, que es el órgano ejecutivo, como el gobierno del partido. El segundo órgano es la asamblea o convención partidaria, que es el órgano deliberativo, vendría a ser el congreso del partido, que decide su plataforma, las sanciones, las reformas internas, etcétera. Y por último, tenemos el Tribunal de Disciplina o de Conducta, que sanciona a los afiliados que no respetan las normas del partido. Vemos en esta estructura y en casi todas las estructuras asociativas, vamos a ver cómo se replica esta forma republicana de gobierno que hemos asumido en nuestra Constitución Nacional. Esto es, tenemos un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano ejecutivo, legislativo y el judicial, que viene a ser este tribunal de disciplina.
Para citar lo que es la legislación electoral argentina, existen varias leyes que organizan el sistema electoral y la vida de los partidos. Las más importantes son el Código Nacional Electoral, que es la ley 19.945, que organiza el padrón, los jueces electorales y las reglas del acto electoral. Tenemos la ley de partidos políticos, que es la ley 23.298, que regula cómo se crean, funcionan y se organizan los partidos políticos. Tenemos la ley de financiamiento de los partidos políticos, esto es la ley 26.215, que regula el origen y control de los fondos partidarios. La ley 15.262, que regula la simultaneidad entre elecciones nacionales y provinciales, y la ley 26.571, que son las PASO, que impuso elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir candidatos dentro de los partidos. ¿Qué son las PASO? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué quiere decir esto de primaria? Son elecciones internas para que cada partido o alianza defina sus candidatos oficiales que competirán en las elecciones generales. ¿Por qué son abiertas? Porque cualquier ciudadano puede votar en la interna de cualquier partido, aunque no esté afiliado a él, pero solo puede votar en una interna por categoría, no en varias a la vez. Son simultáneas porque todas las internas de todos los partidos se hacen el mismo día, organizadas por el Estado Nacional, y son obligatorias. ¿Por qué? Porque es obligatorio votar para todos los ciudadanos habilitados, del mismo modo que en una elección general, y también es obligatorio para los partidos participar si quieren competir en las elecciones generales. ¿Qué otra ley tenemos que citar aquí? La ley 27.412 de la Ley de Paridad de Género, que exige la alternancia entre varones y mujeres en la lista de candidatos al Congreso y al Parlamento del Mercosur. Habíamos dicho ya que la Carta Orgánica, como ya vimos, es la base de la vida interna del partido y que regula cómo se eligen las autoridades, cómo se toman decisiones, qué derechos tienen los afiliados y cómo se resuelven los conflictos internos. Cada partido tiene su propio modelo, pero todos deben respetar los principios democráticos internos. En este marco, ¿qué es el financiamiento político? Es el conjunto de recursos económicos que permite a los partidos políticos funcionar en la vida institucional diaria, capacitar dirigentes, hacer campañas electorales, influir en la opinión pública a través de los medios, lobby, etc. Este financiamiento puede ser público o privado y está regulado por la ley para evitar abusos, desigualdades o corrupción. Al principio, los partidos se sostenían con aportaciones privadas y afiliados. Con el tiempo, la importancia pública de los partidos y la importancia pública de los partidos, el Estado comenzó a financiarlos parcialmente. Hoy el sistema se rige por la ley 26.215, que regula tanto el financiamiento público como el privado, incluyendo límites, controles y sanciones. Por ejemplo, los artículos 5 y 6 de esta ley establece que el Estado Nacional financia actividades partidarias con recursos públicos a través del Fondo Partidario Permanente destinado al, primero, desenvolvimiento institucional, esto es el funcionamiento del partido, actividades políticas y administrativas, la capacitación y formación política y las campañas electorales. Este fondo se integra con recursos del presupuesto nacional, las multas a partidos, bienes de partidos extinguidos, donaciones, legados y reintegros. Lo administra la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior. Bueno, hasta aquí lo atinente o lo relacionado con los partidos políticos. Ahora vamos a tratar lo relativo a, vamos a precisar qué es el sufragio. En este aspecto vamos a decir que el sufragio es el mecanismo por el cual el pueblo participa en el poder político
ya sea eligiendo a sus representantes o siendo elegido para cargos públicos. También puede intervenir en decisiones políticas sin necesidad de elegir a alguien. ¿Cuáles serían estos supuestos? El supuesto de plebiscito, de referéndums o iniciativas populares. ¿Es lo mismo sufragio que voto? Sufragio es el derecho y la acción de participar en la vida política, ya sea votando o postulándote. Voto es el acto concreto de elegir, de marcar una boleta o emitir tu preferencia. ¿Qué doctrinas exigen o que tratan de explicar lo que sería la naturaleza del sufragio? Eh, la primera es aquella que postula que se trata de un derecho natural. Entonces, el sufragio es un derecho inescindible de la personalidad. El sufragio es parte de la dignidad humana. El Estado solo puede regular cómo se ejerce, no negarlo. Esto es, lo tienen todos los ciudadanos. Y la otra lo va a explicar ya no como un derecho natural, sino como una función pública. Esto es, el sufragio no nace con la persona, sino con el Estado. El Estado lo otorga a quienes cumplen determinados requisitos. Es una función al servicio de la comunidad. En la práctica argentina, ambas posturas se combinan. Entonces, es un derecho subjetivo, pero también cumple o tiene una función constitucional del cuerpo electoral. ¿Qué dice la Constitución Nacional? El artículo 37, a partir de la reforma del año 94, establece que el sufragio es universal, esto es, todos los ciudadanos tienen derecho a votar, es igual, cada persona tiene un voto con el mismo valor, es secreto, nadie puede saber a quién se votó, obligatorio, es decir, uno se encuentra obligado a votar, salvo excepciones. También se garantiza la igualdad de oportunidades para varones y mujeres, incluyendo acciones positivas como la ley de cupo y la ley de paridad. Una pequeña reseña de lo que es las leyes que han regulado el voto en Argentina. Tenemos la ley de 140 del año 1853, que estableció que el voto era público. Tenemos ahí un voto público no obligatorio, la ley Sáenz Peña, al cual ya hemos hecho referencia, que establece en 1912 el voto es universal, pero cuando hablo de universal es únicamente masculino, secreto y obligatorio. La ley 3010 de 1947, que incorpora el voto femenino, y tenemos la ley 27.412, que es la paridad, la que establece la paridad de género en las listas electorales. ¿Cuáles son las características del sufragio, a las cuales ya hemos hecho referencia de forma breve? Ahora nos vamos a detener un poquito más. ¿Qué significa que sea universal? Significa que todos los ciudadanos tienen derecho a votar, sin distinción de raza, religión, nivel económico, educación, profesión, etc. Antes, en muchos países, o también en la Argentina, en sus inicios, habíamos hecho referencia recién al ejemplo de lo que sucedía en Inglaterra, el derecho al voto estaba restringido a los hombres, o a los que sabían leer y escribir, o a los que tenían determinada propiedad. El voto en nuestro sistema, o mejor dicho, en la actualidad, hoy el voto es universal porque todos los ciudadanos mayores de edad en Argentina desde los 16 años pueden votar, salvo excepciones, y estas excepciones son, por supuesto, legales. ¿Qué quiere decir que sea igual? Cada voto vale lo mismo. No importa quién vote, cada persona tiene un solo voto y ese voto tiene el mismo peso que el de cualquier otro votante. Se eliminan los sistemas antiguos de voto calificado o voto plural, donde algunos votantes tenían más pesos que otros. ¿Qué significa que sea secreto? Que el voto es confidencial. Nadie puede saber por quién votó el ciudadano, salvo que él mismo lo diga voluntariamente.
se protege de esta forma la libertad del votante, evitando lo que son las presiones, las coacciones o las represalias. ¿Qué quiere decir que sea obligatorio? El ciudadano tiene la obligación legal de votar, no es una simple facultad. Y la ley impone sanciones si no se cumple con este deber, salvo causas justificadas. La idea es garantizar la participación generalizada en la vida democrática. ¿Quiénes están excluidos del padrón electoral? Esto está en el artículo 3 del Código Nacional Electoral. Están excluidos del padrón electoral los dementes declarados tales en juicio, los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia ejecutoriada por el término de la condena, los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos por el término de 3 años, en el caso de reincidencia por 6, los sancionados por la infracción de deserción calificada por el doble del término de la duración de la sanción, los declarados rebeldes en causa penal hasta que cese la rebeldía y se opere la prescripción, no, que cese la rebeldía o se opere la prescripción, y los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Un último supuesto, los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaron inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos. Acá me permito citar, me parece que es interesante recordar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Mignone, en el que la Corte resolvió sobre la inconstitucionalidad de una norma del Código Electoral Nacional que impedía evitar a los detenidos sin condena. En este caso, el CES, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó una acción de amparo colectiva contra el Estado Nacional, buscando que se declare la inconstitucionalidad en el artículo 3, inciso D, del Código Electoral, en realidad, la Cámara Nacional Electoral ya había declarado inconstitucional el artículo 3, a la Corte Suprema llegan por recursos, porque básicamente, ¿qué está en juego acá? La norma esta que excluye del padrón electoral a los detenidos por orden del juez competente, mientras no recuperen su libertad. En este caso, lo que estamos observando es que hay una violación al principio de inocencia, si no hay una sentencia firme, y este es básicamente lo que se encuentra en juego. Si no tengo una sentencia firme que establezca mi culpabilidad, hasta ese momento soy inocente. Entonces, esta norma choca o colisiona con este principio. Entonces, ¿qué termina diciendo la Corte? Mire, esa norma es inconstitucional y ¿qué es lo que quiere que se haga? Que se garantice efectivamente el derecho al voto. Cuestión que termina sucediendo. En los fundamentos de este fallo, la Corte dice, el sufragio es un derecho público subjetivo de naturaleza política que además funciona en interés de la comunidad, no solo del individuo. La prisión preventiva no puede equivaler a una condena ni justificar la pérdida de derechos políticos. El derecho al voto subsiste mientras no exista condena firme, y la exclusión del padrón por detención preventiva es irrazonable, discriminatoria y lesiva del principio de igualdad. Relacionado también con el voto, hablamos de cuando el sistema hace referencia a un voto directo. Esto quiere decir cuando yo voto directamente al candidato, como sucede hoy en Argentina, e indirecto cuando en realidad lo que se hace es votar a electores que luego eligen por vos, es decir, por el votante, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto ya lo había explicado, si mal no recuerdo, en la unidad 7. ¿Qué es el derecho electoral? El derecho electoral hace referencia al conjunto de normas que regulan las elecciones, esto es, cómo votar, quién puede votar,
cómo se cuentan los votos y cómo se resuelven los conflictos. En sentido amplio o con un alcance amplio, abarca todo el proceso electoral. En sentido estricto, se enfoca en el derecho de cada ciudadano a votar y a ser votado. ¿Qué es el cuerpo electoral? Es el conjunto de personas habilitadas para votar. No es lo mismo todos los ciudadanos que el cuerpo electoral. Este último está formado solo por quienes efectivamente tienen el derecho de voto según la ley y figuran en el padrón. ¿Qué importancia tiene el derecho electoral? Ya lo habíamos reiterado, vamos a ser un poquito más específicos. Tiene importancia porque regula la creación de reglas. Esto es cómo se vota, cómo se eligen los candidatos, cómo se reparten los escaños, que son los escaños son los cargos, las bancas. En su aplicación va a establecer quiénes pueden votar, qué partidos se inscriben, cómo se fiscaliza el proceso, y en la resolución de conflictos va a intervenir para resolver las controversias relativas a fraudes, para resolver las impugnaciones o los recuentos. ¿Qué son los sistemas electorales? En un sentido amplio, es el conjunto de reglas que organizan cómo se elige a los representantes. Esto incluye la regulación de todo lo relativo a la ciudadanía, a partidos políticos, a órganos electorales, a la emisión del sufragio, a recursos de impugnaciones, a fórmulas de transformación de votos en banca. En un sentido más técnico, se refiere al mecanismo mediante el cual los votos se convierten en cargos. Vamos a hablar de lo que son elementos del sistema electoral. En primer lugar, que es lo que es una circunscripción electoral, y son divisiones del territorio donde se realiza la elección. Pues pueden ser uninominales, esto es, se elige un solo representante, por ejemplo, la elección de un senador por distrito, o plurinominales, cuando se eligen a varios representantes, por ejemplo, diputados nacionales por provincia. Cuanto más grande es la circunscripción, más partidos tienen la posibilidad de obtener bancas y esto favorece la proporcionalidad. ¿Qué son las candidaturas? Son las personas o listas que se presentan para ser elegidas. Las listas pueden ser cerradas y bloqueadas, esto es que el orden no se puede cambiar. Cerradas, no bloqueadas, esto es, permite modificar el orden. O abiertas, esto es, se pueden elegir candidatos de distintas listas. Ya vamos a ver con mayor detalle esta clasificación. Respecto de las formas de votación, son las distintas maneras de emitir el voto. Puede tratarse de un voto único, esto es un voto por elector, o un voto preferencial. Esto es, se elige un candidato dentro de una lista. El voto preferencial es un sistema electoral que permite a los electores no solo elegir un partido, sino también manifestar su preferencia por un candidato específico dentro de una lista presentada por ese partido. A diferencia del voto en lista cerrada y bloqueada, como sucede en nuestro país, este sistema brinda al votante la posibilidad de alterar el orden original que el partido le dio a sus candidatos. ¿Cómo funciona? El partido presenta una lista de candidatos, el elector elige un candidato puntual de esa lista, no vota la lista entera como sucede con nosotros, sino que si muchos votantes eligen a un mismo candidato, ese candidato puede subir puestos dentro de la lista y así aumentar sus chances de obtener una banca.
El voto múltiple, que es un elector emite varios votos si hay varios cargos en disputa. ¿Cómo funciona? Si, por ejemplo, en una elección se deben cubrir 3 cargos, el elector puede votar 3 candidatos diferentes. En algunos sistemas, incluso, se permite que el votante asigne más de un voto a un mismo candidato. Y esto se llama voto acumulativo. Fórmulas electorales son métodos matemáticos que permiten la transformación de votos en bancas o escaños. Tenemos una fórmula mayoritaria, esto es, gana el que tiene más votos, y podemos tener dentro de las mayoritarias por mayoría simple o mayoría absoluta. Y tenemos la fórmula proporcional, esto es, se reparten bancas según los porcentajes, por ejemplo, el sistema DOM, que es el que usamos en Argentina. Eh, que es, como concepto, umbral electoral, es la cantidad mínima de votos que una lista necesita para participar en el reparto de cargos. En la Argentina se exige un 3% de los votos válidos para los diputados nacionales. Hay umbrales bajos, menos del 5%, y hay umbrales altos, más del 5%, lo que lógicamente puede afectar la proporcionalidad del sistema. En conclusión, un sistema electoral es una gran máquina que convierte nuestros votos en bancas, y según cómo se diseñen las reglas, esto es, las circunscripciones, las fórmulas, los umbrales, puede haber más o menos representación para los distintos sectores políticos. Por esta razón, conocer cómo funciona es esencial para comprender cómo se forma el poder en una democracia. Vamos a hablar ahora de lo que es la estructura de la boleta de votación y su impacto político. En Argentina, cuando vamos a votar en elecciones legislativas, diputados y senadores, usamos una boleta de lista cerrada y bloqueada, que la conocemos vulgarmente o popularmente como lista sábana. ¿Qué significa esto? Cerrada significa que el votante no puede agregar ni quitar candidatos. Y bloqueada quiere decir que el orden de los candidatos está prefijado por el partido y no puede modificarse. El elector solo puede votar la lista completa tal como fue presentada por el partido político. Esto tiene lógicamente efectos muy importantes, porque el votante no elige personas, sino lo que elige son listas armadas por los partidos. Esto es, los representantes electos deben más su cargo a los partidos que a los votantes. Esto genera una relación muy fuerte entre legisladores y dirigentes partidarios, debilitando de esta forma la representación directa de la ciudadanía o ante la ciudadanía. A ver, esto es, para darles un ejemplo, si yo como ciudadano quiero votar al tercer candidato de una lista, pero no al primero, no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es votar la lista completa, tal como fue oficializada. Las alternativas que se han estudiado a la lista sábana son la de reducir el tamaño del distrito. ¿Cómo funciona esto? Que al tener circunscripciones más pequeñas, los votantes pueden estar más cerca de sus representantes, y esto favorece el vínculo directo entre quien vota y quien resulta elegido. Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, en lugar de elegir todos los diputados provinciales en un único distrito grande, como sería, por ejemplo, Córdoba, se puede dividir la provincia en 3 subdistritos más pequeños. Cada uno elegiría solo 3 diputados. Así se acortan las listas y se facilita el conocimiento de los candidatos, y se mejora la relación entre representantes y electores. Además, se reduce el poder de las cúpulas partidarias en el armado de las listas. Esta reforma mantiene la representación proporcional,
pero con mayor cercanía política. La otra propuesta que se ha hecho para, de alguna manera, neutralizar los peligros de la lista sábana es desbloquear las listas. Esto es, permitir que el votante reordene los nombres dentro de las listas, serían listas cerradas, desbloqueadas en este caso, o incluso combinar distintos candidatos de diferentes partidos, que serían listas abiertas. Esto da, por supuesto, una mayor libertad de elección y hace que los candidatos dependan más del votante que del partido. Vamos a ingresar ahora en el tratamiento o en el análisis de los tipos de sistemas electorales según cómo se cuentan los votos. Tenemos el sistema mayoritario, ya lo habíamos mencionado de forma bastante escueta, pero en el sistema mayoritario gana el que obtiene más votos. Tenemos, puede ser una mayoría absoluta, más del 50%, una mayoría relativa o simple, gana el que obtiene más votos, aunque no llegue al 50%. Y a veces utilizamos el balotaje, como sucede en nuestro caso para la elección de presidente y vicepresidente. Como ejemplo tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, para ser electo jefe de gobierno se necesita la mayoría absoluta de más del 50% de los votos válidos, y si ningún candidato lo alcanza, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en 2015, cuando hubo un balotaje entre Rodríguez Larreta y Martín Lustó. Esto eran los sistemas mayoritarios. Después tenemos los sistemas minoritarios, que permite que las minorías tengan representación. Por ejemplo, el voto limitado, como sucedía en la ley Sáenz-Peña, donde teníamos 2/3 para la mayoría y 1/3 para la primera minoría. Después tenemos el voto acumulativo, el votante distribuye varios votos entre los candidatos, y el voto gradual, esto es, ordena según su preferencia. El voto limitado es, como decíamos recién, se trata de un sistema que se usó en Argentina, como la ley Sáenz-Peña. Si había 3 bancas en juego, los electores votaban solo por 2, así 2/3 de las bancas eran para la mayoría y 1/3 quedaba para la primera minoría, asegurando representación a esta. En el voto acumulativo, cada votante tiene tantos votos como bancas eligen y puede distribuirlos como quiera, todos a un candidato, o repartirlos. Esto permite reforzar a un preferido o equilibrar el apoyo. Y el voto gradual, el votante expresa un orden de preferencia, pone en primer lugar al candidato que más prefiere, luego al segundo, y así. Se usa para que, si el primero no es elegido, se considere al siguiente. Habíamos visto los sistemas mayoritarios, los sistemas minoritarios, y ahora vemos los sistemas proporcionales. Se asignan bancas según esto, según el porcentaje de votos. Tenemos como ejemplos el del cociente electoral, el de mayor residuo, y el sistema DON, que es el usado en Argentina, donde el sistema DON divide los votos obtenidos por cada partido en forma sucesiva y se asignan bancas según los cocientes más altos. Voy a tratar de explicar los sistemas. Esto sería, por cierto, mucho más fácil con una pizarra, pero voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes vean. Para esto les recomiendo contar hacerse un cuadrito con un lápiz, y para que puedan plasmar estos ejemplos y de esta forma gráfica les resulte más entendible. Vamos a hacer un ejemplo con el sistema del cociente electoral y de mayor residuo. Supongamos que hay 100.000 votos válidos y 5 bancas a repartir. De estos dos, con estos dos datos vamos a sacar el cociente. ¿Cómo sacamos el cociente electoral? Dividimos
los votos válidos por las bancas a repartir. Teníamos 100.000 votos válidos y habíamos dicho que tenemos 5 bancas, entonces el cociente electoral es igual a 100.000 dividido 5, esto es 20.000. Ahora vamos a ver en nuestro ejemplo cuántos votos tuvo cada partido. Tenemos un partido A con 47.000 votos, un partido B con 29.000 votos, un partido C con 24.000 votos. Ahora, lo que hacemos es dividir los votos de cada partido por el cociente electoral. Recordemos que el cociente electoral era 20.000 y que resultaba de dividir la cantidad total de votos válidos por el número de bancas. Era 100.000 dividido 5, 20.000. Entonces, el paso que seguimos ahora es dividir los votos de cada uno de los partidos por el cociente electoral. El partido A habíamos dicho que tenía 47.000 votos. Lo dividimos por 20.000 y nos queda 2 bancas más un residuo de 7.000 votos. El partido B habíamos dicho que tenía 29.000 votos. Lo dividimos por 20.000 y nos da una banca más un residuo de 9.000 votos. El partido C tenía 24.000 votos, lo dividimos por 20.000, nos da una banca más un residuo de 4.000. Habíamos dicho que teníamos 5 bancas, ya asignamos 4. 2 bancas para el partido A, una banca para el partido B y una banca para el partido C. Ahí tenemos las 4 bancas. Falta una banca. ¿A quién se la vamos a otorgar? Se otorga al partido con mayor residuo. Y en este caso, el partido con mayor residuo es el partido B. ¿Por qué decimos con mayor residuo? Porque habíamos dividido 29.000 votos, que eran los votos que habían obtenido, dividido el cociente, que era de 20.000, nos daba una banca más un residuo de 9.000. Este 9.000, entonces, a este que tiene el mayor residuo de 9.000, le damos una banca más. Resultado final, partido A, 2 bancas, partido B, 2 bancas, partido C, una banca. El sistema, ¿cómo funciona el sistema DONT? O para tener un ejemplo. En el sistema DONT se cuentan los votos obtenidos por cada partido. Los votos de cada partido se dividen por 1, por 2, por 3, por la cantidad de bancas a repartir. Se ordenan todos los cocientes de mayor a menor y se asignan las bancas a los cocientes más altos. Entonces, vamos con el ejemplo. Bien, habíamos dicho, hablábamos del ejemplo del sistema DONT. Supongamos que hay 5 bancas en juego y los votos de los partidos fueron los siguientes. Partido A, 100.000 votos. Partido B, 60.000 votos. Partido C, 40.000 votos. Ahora dividimos los votos de cada partido por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Es decir, hasta obtener 5 cocientes en total. Hacemos un cuadrito, ponemos partido A, B, C. El partido A, 100.000 votos. 100.000 dividido 1, 100.000. 100.000 dividido 2, 50.000. 100.000 dividido 3, 33.333. 100.000 dividido 4, 25.000. 100.000 dividido 5, 20.000. Con el partido B, que había obtenido 60.000 votos, lo dividimos por 1, 60.000. Por 2, 30.000. Por 3, 20.000. Por 4, 15.000. Por 5, 12.000. El partido C había obtenido 40.000 votos, los dividimos por 1, 40.000, por 2, 20.000, por 3, 13.333, por 4, 10.000, por 5, 8.000. Ahora tomamos de todos estos cocientes, esto es el resultado de estas divisiones, los más altos, y tenemos el partido A con 100.000 votos, el partido B con 60.000,
el partido A con 50.000 votos, el partido C con 40.000 y el partido A con 33.333. Resultado final, el partido A con 3 bancas, el partido B con una banca y el partido C con una banca. Este método, en definitiva, tiende a favorecer a los partidos con más votos, pero permite que las minorías con cierto caudal también accedan a la representación. Ahora vamos a hablar de los sistemas mixtos que combinan reglas mayoritarias y proporcionales. Por ejemplo, como un ejemplo del sistema mixto, tenemos que en la mitad de los legisladores se eligen por mayoría simple y la otra mitad por un sistema proporcional. Este como por un ejemplo de lo que sería la mezcla o la utilización de los sistemas ya analizados con anterioridad. Tipo de sistemas según el territorio. Tenemos los de distrito único. Todo el país vota como si se tratara de una sola circunscripción, y distritos uninominales. Se elige un representante por un distrito y cada elector vota por un solo candidato. También tenemos los distritos plurinominales, donde se eligen varios representantes por distrito, y esto favorece una representación más proporcional, pero lógicamente aleja al representante del votante. El sistema electoral argentino utiliza 3 sistemas electorales distintos según el cargo. Para presidente y vicepresidente de la nación tenemos un sistema con mayoría absoluta con balotaje en segunda vuelta. Requisitos para ganar en primera vuelta: obtener más del 45% de los votos válidos o obtener más del 40% y una diferencia mayor a 10 puntos sobre el segundo. La segunda vuelta se da entre las dos fórmulas más votadas si no se alcanza lo anterior. Esto está previsto en los artículos 96, 97 y 98 de la Constitución Nacional. También tenemos para senadores nacionales lo previsto en el artículo 54 de la Constitución Nacional, donde se establece una mayoría simple, 2 bancas para el que gana y una para el segundo. Y aquí no se usa una fórmula matemática. Y tenemos para diputados nacionales el sistema proporcional, que es donde se aplica la fórmula DON, en el artículo 45 y en el artículo 164 cuarter del Código Electoral. Se establece para diputados nacionales el umbral del 3% de los electores registrados. Cuando habíamos dicho, bueno, un breve repaso ya tratamos esto, pero lo que son las PASOs, son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, están regidas por la ley 26.571. Todos los ciudadanos pueden votar en las internas de los partidos deben superar el 1% de los votos válidos para participar en las elecciones generales y permiten elegir candidatos para cargos nacionales. ¿Para qué sirven las PASOs? Para seleccionar los candidatos oficiales que cada partido o alianza presentará en las elecciones generales, y para depurar la oferta electoral, esto es, solo pueden competir en las elecciones generales quienes superen el 1%, el 1,5% de los votos válidos emitidos en la categoría. ¿Cómo funciona? Cada agrupación política, partido o alianza puede presentar varias listas internas, precandidatos. Los votantes eligen una sola lista por categoría de cargo, por ejemplo, presidente, diputados. La lista más votada de cada partido se convierte en la lista oficial de ese partido para las elecciones generales, y las listas que no alcanzan el 1,5% quedan automáticamente excluidas. El fundamento legal de esta ley es, el fundamento legal, bueno, está previsto en la ley 26.571,
que es la ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, modificó el Código Electoral y fue pensada para transparentar y democratizar la vida interna de los partidos. ¿Por qué generan debate? Porque algunos la valoran porque obliga a los partidos a someterse al voto ciudadano y otros la critican por el alto costo económico y porque en algunos casos no hay internas reales, pero igual se hace. ¿Qué es lo que hay que saber hoy, actualmente? Que con la aprobación, que estas elecciones primarias nosotros vamos a tener, estaban previstas las elecciones para el 3 de agosto del 2025, quedaron suspendidas, al menos por este año, por una ley, la verdad no la recuerdo, pero esto salió recientemente en las noticias. Esto, a ver, lo que sí quiero dejar establecido aquí, que las PASO están suspendidas para las elecciones de este año. Y también me parece interesante recordar que es la ley de lemas. La ley de lemas es un sistema que permite que un partido presente varias listas internas, que serían sublemas. A ver, el lema sería el partido. Entonces, este partido presenta varias listas internas, sublemas, para un mismo cargo en una elección general y se suman los votos de todas las listas del lema para determinar quién gana. ¿Cómo funciona? Cada partido político, lema, puede presentar varios candidatos, sublemas, a un mismo cargo. Se suman los votos de todos los sublemas del mismo lema. El lema más votado gana la elección. Luego, dentro del lema ganador, el candidato individual más votado se convierte en el funcionario electo. ¿Qué efectos tienen? Bueno, fragmenta la representación. Cada partido puede competir contra sí mismo, permite captar más votos, los partidos atraen a más sectores con diferentes sublemas, pero pueden generar confusión porque puede ganar un candidato, aunque otro en realidad haya obtenido más votos individuales. Con esto, dicho esto, voy a dar finalizado o por finalizado los temas que van a ingresar de esta unidad número 9, en los que los parciales que se van a desarrollar los días 23 y 24 de junio. Bueno, tengan ustedes un muy buen fin de semana.